tema de trabajar las teorías del desarrollo, más que nada para poder pensar un concepto que está como devastado y ya usado a más no poder, como es el turismo sustentable, ¿sí? O el desarrollo sustentable o sostenible, ¿sí? No me voy a meter en esas discusiones que para mí bastante inocuas de decir, bueno, si es sostenible o es sustentable. Después tienen una materia también que es turismo sustentable. ¿Sí? eh, pero un poco la idea es, bueno, a ver, ¿qué pasó antes de esto? ¿Cómo se medía el desarrollo antes de pensar la sustentabilidad? Porque hoy ustedes lo habrán visto que en cualquier sitio va a decir, sí, esto es sustentable. Hay minería sustentable, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer que se descuarticen y que se eliminen montañas enteras y que se diga que es sustentable esa práctica? Eh, entonces, es como un concepto que la verdad que como lo utilizan tantos y ya a veces pierde el significado atrás. Vamos a ir viendo algunas partecitas ahí de este texto para ir haciendo este recorrido, ¿no? Pensando, bueno, de dónde se partió el desarrollo, cómo se pensó, y obviamente siempre lo vamos a relacionar bastante con la historia, con el contexto histórico donde esto va ocurriendo. A ver, no lo encuentro. Acá está. Se ve ahí, ¿no? Está cagando, ahí sí. Ahí está. De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable. Entonces les decía, bueno, la importancia de ir pensando esta temática y llegar a la sustentabilidad, pensando también en los distintos momentos económicos o las visiones económicas que hubo durante las distintas épocas. Em, Siempre también relacionándolo un poco más a lo que es América Latina, ¿sí? Eh, Este es el PowerPoint que les pasaba ayer y bueno, es más que nada una base, eh, porque la verdad que no es nada llamativo cómo está armado, es pura letra. Pero nos sirve como para ir leyendo algunas cosas o tratando de tener una línea para avanzar. Un primer momento de medir el desarrollo, pensémoslo desde mismo cuando pensábamos el enfoque de la planificación desarrollista, ¿sí? ¿Cuál sería? La misma que se da cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La misma que, digamos, muestra eh, primero un nuevo orden mundial, ¿sí? Así como muchos ahora están diciendo que China, era lo que ya se veía viendo hace rato, venía viendo hace rato, después de la Segunda Guerra Mundial, el actor más importante pasa a ser Estados Unidos. Y uno de los primeros intentos o muestras de pensar el desarrollo es justamente lo que se conoció como el Plan Marshall. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué era? Bueno, ver cómo se le daba plata a los países que habían quedado devastados en la guerra para que se rearmaran, para que se recompusieran. Todo esto liderado desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en sí necesitaba también tener mercado, tener posibilidades de venta.
de sus productos. Eh, entonces, esta primera visión neoclásica o del desarrollismo va a mostrar que, bueno, todos los países indudablemente van a ir o van a tender hacia el desarrollo. Entonces ahí van a encontrar a este tal Rostow que decía, bueno, todas las sociedades van a pasar por distintos estadios hasta llegar a la etapa del consumo de masas. Eh, el tema es que eso se pone en discusión, sobre todo en América Latina, ¿sí? Estamos pensando ya en los 60 aproximadamente. Acá en Argentina, eh, digamos que es el ciclo que se conoce como también como el desarrollismo, el gobierno de Frondizi, gobiernos que son muy ponderados por las visiones más eh, que se hablan de modernización acá en nuestro país. También, ¿por qué? Porque había todo un proceso de despelonización de la sociedad argentina, o sea, no le iban a reconocer todos los avances en planificación, en obra pública, en desarrollo mismo militar, en el desarrollo nuclear que tuvo la Argentina durante los gobiernos, el primer y segundo gobierno de Perón, ¿sí? Pero como les digo, esto también es un texto más que habla del enfoque latinoamericano, entonces no es que va puntualmente a cada país y va viendo la experiencia. Eh, lo que sí va a mencionar como una institución o un organismo bastante importante es la CEPAL, ¿sí? La Comisión Económica para América Latina. Eh, y en esa misma comisión encontramos a este señor, a Raúl Prebisch, que digamos que es como una avanzada. El Raúl Prebisch era argentino, tucumano, y viene con toda esta mirada de apostar hacia el consumo interno, de apostar hacia la sustitución de importaciones. Por eso le digo, no es algo tampoco totalmente novedoso. El peronismo lo venía haciendo, pero esto ya tenía como un lavado más de cara y muchos lo tomaron como un hito en las planificaciones. ¿Sí? Acá, hasta ahora no estamos hablando de turismo. Ahí están pidiendo si Rodi puede apagar el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué vemos también con este modelo, con este enfoque? Que básicamente lo que va a mostrarse o lo que va a poner de manifiesto es esto que nos están diciendo las teorías que aparecieron hasta el momento, es que nosotros vamos a estar, digamos, siempre atados al desarrollo que tengan otros países, ¿sí? Vamos a estar siempre, no sé si la palabra es condenados, ¿sí? Pero vamos a estar siempre atados a a la División Internacional del Trabajo, es decir, vamos, si a nosotros nos caracterizamos como, puede ser la Argentina, a ser un país netamente agrícola, agrícola-ganadero, bueno, entonces dediquémonos a eso, no nos pongamos a construir eh, satélites o energía nuclear o todas esas cosas, porque eso ya lo están haciendo los países más desarrollados. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Este, Fomentaba una esta es. dependencia. Perdón, ¿quién habló? ¿Qué tal, profe? Soy yo, Matías. Matías. Matías Nicolás, Ujú. Matías o Nicolás, como sea que figure. Sí, decime. No digo que se estaría refiriendo a eso, a que creaban una dependencia del país de los avances de Exacto, afuera. Como que lo mejor, exacto. lo de afuera es mejor que lo que se puede producir acá. Esa era Ujú. la ideología, por decir así. Exacto, sí. Estamos.
Esto es lo que después estos mismos autores o este mismo grupo de autores que formaba el cuerpo ahí de la CEPAL o de pensadores que venían con toda esa línea, van a hablar de la teoría de la dependencia, ¿sí? Eh, o sea, la CEPAL, netamente el corte era economista y después, a ver, esperen un segundito. Eh, Les decía, la CEPAL tenía el corte más economista y después aparecen pensadores que, tampoco abandonando la línea esa estructuralista, empiezan a hablar de, esto que mencionaba Matías, ¿no? De la dependencia. Y ahí es donde aparece esto de la teoría de la dependencia, ¿sí? Nos están queriendo vender todo el tiempo que nosotros nos dediquemos a una sola producción de algo que está bien, nos sale muy bien, y que no nos metamos en otros campos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer también como lo producen los países más poderosos, ¿sí? No, ¿para qué te vas a poner a hacer teléfonos? No, digo, como para renovar el discurso visto desde hoy, desde estos años, ¿sí? No, ustedes hacen bien, tienen tantos campos, ustedes tienen que dedicarse a la soja, o otros países podrían decir, no, ustedes tienen petróleo, ya está, con el petróleo están salvados, vendan petróleo. Y uno podría decir, che, pero pará, Venezuela no es lo mismo que un Emirato Árabe. ¿Qué es lo que pasa también ahí en el medio? ¿Cómo se están eh, transformando estos territorios? ¿Qué influye también ahí adentro? Porque a Venezuela tampoco la dejan industrializarse mucho, ¿sí? Y a nosotros hasta ahí nomás, ¿sí? Eh, Fíjense que esto además aparece todo en un proceso de dictaduras, no solamente en Argentina, sino también a nivel latinoamericano, ¿sí? Porque la dictadura es militar, los cargos de, eh, digamos, lo que ocuparía un presidente y todo eso, el Congreso, eran todos militares, pero los que estaban dentro de los ministerios eran civiles, y sobre todo el Ministerio de Economía, ¿sí? Martínez de Oz. Entonces, ahí hay todo un proceso que baja una línea que retoma todo lo que venía siendo la mirada norteamericana, ¿sí? O sea, es cruel en todo el sentido la dictadura, y en aspecto económico, industrial y de productivo también nos arrasó. Eh, entonces, ahí es donde vemos que también aparecen pensadores como mirando todos estos procesos. Eh, por ejemplo, esta frase muy, muy interesante, lo del desarrollo del subdesarrollo, ¿sí? Y ahí retomamos también todo lo que planteaban o que se planteaba desde la planificación desarrollista, ¿sí? ¿Se acuerdan que era, bueno, la que planteaban los organismos internacionales de crédito, ¿sí? Eh, Le dije a mi hijo que tiene que mirar un rato Samba porque está todo el día conectado a YouTube o a la Play, entonces que haga algo ahora constructivo. Bueno, y se está matando de risa. Perdón, les decía entonces, cómo esto va cambiando, va desarrollándose y va también por, a ver, hacia un punto, ¿no? Donde acá podemos pensar también eh, cómo esta teoría del desarrollo, esto que nos vendían los organismos internacionales, en el turismo se empieza también
a ver, se empieza a trabajar. Y, y en muchos aspectos, esos procesos se vieron interrumpidos, digo, estos procesos que podían llevar a un desarrollo más endógeno, local, ¿sí? A las revoluciones que acá van a hablar como el triunfo acá de la revolución sandinista en Nicaragua, eh, pero al mismo tiempo tenemos todas las dictaduras que les mencionaba, ¿sí? Y, y esto, que es muy fuerte también en América Latina, y se quedó ausente la elaboración de una teoría del Estado en situaciones de consenso, en estado de compromiso de clases que permita hacer política desde la oposición en el ámbito de la lucha electoral. Digamos que es un proceso muy largo que también nos toca a nosotros desde las democracias latinoamericanas, son muy recientes, ¿sí? Eh, y acá dice, todos estos problemas explican la parálisis traumática en la que quedó atrapado el pensamiento radical sobre la teoría del desarrollo latinoamericano. Porque se pensaba, había cosas muy interesantes, ¿sí? Disruptivas en algunos puntos, pero fueron o por un lado cortadas por golpes militares o por el otro lado abandonadas y dejadas de lado por políticas más eh, neoliberales, ¿sí? Que vamos a ver que aparecerían después en los 90, ¿sí? Con el consenso de Washington. No sé si voy muy rápido, si se va entendiendo, es como para dar el marco de, de dónde venimos, ¿no? De las teorías del desarrollo. Siempre fíjense cómo están dadas desde el lado o por lo menos estos primeros momentos, desde el lado de una visión de los poderosos, ¿sí? De los países poderosos, los que te dicen, vos tenés que hacerlo de esta manera, ustedes tienen que dedicarse a esto, no se metan en esto que no van a poder hacerlo tan rápido o tan bien como nosotros, o nosotros somos tan genios, tan eficientes en esto que la verdad que hasta vamos a producir tanto que a ustedes les va a salir 2 mangos después comprarnos nuestra producción. Y la verdad que tampoco es así. No es que vamos diciendo, "Ah, listo, compremos ahí la tecnología, la compramos directamente de afuera. Porque, y nosotros nos encargamos de lo que podemos, ¿sí? De lo que tenemos en nuestra tierra. Digamos, ese siempre es o durante mucho tiempo es el mensaje, ¿no? No, desarrollar acá tal software y todo, no. Si no lo podemos comprar afuera, eso sí. La realidad es que lo compras afuera, pero te venden el producto como si fuera el enlatado. Nunca te van a decir, mira, te vendemos esto y esta es la fórmula de cómo se hace, ¿sí? Te vendemos un satélite y te vendemos también la forma y te vendemos un tren, ¿sí? Un subte y te damos el apoyo técnico durante tanto tiempo y bueno, y después ustedes se arreglan. Y si se me rompe, y bueno, vas a tener que comprar uno nuevo, porque no te vamos a enseñar a repararlo. Digamos que esto se multiplica y cuando empezamos a ligarlo a acciones desde el turismo y por ejemplo pensamos aerolíneas y otras empresas así grandes, vemos cómo muchas veces esto rompió con la industria nacional, con la sustitución de importaciones, que no son procesos que se pueden dar en en un solo gobierno, ¿sí? Eso es lo que decía la diapositiva anterior, cuando decía, hay que construir desde el consenso, ¿sí? Ok, cambia un gobierno, ¿sí? Pero pasa que cambia ese gobierno y la política económica vuelve para atrás, ¿sí? Veníamos pensando en generar
tal desarrollo científico y ahora viene otro gobierno que dice, no, mira, eso ya no nos interesa, ahora vamos con este. Venimos con una política de turismo, no sé, de fortalecimiento para el turismo interno y ahora viene otra gestión que nos dice, no, mejor vamos a buscar a los turistas de afuera, ¿sí? Que son los que vienen con guita. Y así vamos y venimos. ¿Mm? Esto se pone muy de manifiesto en los 90, con lo que acá la diapositiva va a mencionar como el llamado consenso de Washington, una serie de recomendaciones para los países, como para decir, bueno, miren, fíjense que si ustedes quieren desarrollarse, tienen que desligarse de estas empresas que producen pérdidas, ¿sí? Eh, entonces, en los 90, ¿qué nos pasa acá en la Argentina? Y se cierran un montón de ramales de ferrocarriles, se privatizan empresas estatales de servicios públicos, ¿sí? La luz, el agua, el gas, teléfono y Las jubilaciones también, por cierto. las jubilaciones, tal cual, tal cual. Esa época de las AFJP, yo me acuerdo que era mirar la tele y constantemente te ponían publicidades y publicidades de cómo ibas a vivir vos con tu jubilación cuando te jubiles mediante este sistema privado de jubilaciones y todo feliz. Y la verdad que fue toda una estafa. Y, pero bueno, fíjense, tampoco fue una operación que dijeron, bueno, la empezamos y vino otro gobierno y dijo, no, esto hay que eliminarlo. Hubo que pasó bastante tiempo hasta que lograron desarmar esa operación y siempre aparece alguien que diga, no, no, mirá, la verdad que las AFJP eran mejores, o aparecen también los discursos de, no, mirá, aerolíneas da pérdida. Yo no digo que aerolínea no dé pérdida, eso no es el mensaje. El tema es que no es la forma lineal de pensarla. No podés pensar algunos servicios como si fueran empresas privadas, ¿sí? Porque ahora podríamos decir, ay, mirá lo que están gastando los hospitales. Y sí, pero no, la población hay que mantenerla viva, hay que hacer todo lo posible para que esto no pase a mayores, ¿sí? Porque yo no sé si ustedes vieron, pero en Estados Unidos el kit de detención detección del COVID sale como $35.000, una cosa así. O sea, no tenés tu prepaga, no tenés tu carnet de seguridad social o lo que sea, y olvídate, nunca vas a acceder a eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está todo planteado como una mercancía, lo mismo que el estudio, la universidad, pero bueno, eh, esto siempre va avanzando, ¿sí? A veces más silenciosamente, a veces de forma, digamos, más brutal y sin mucha, sin ocultarlo demasiado, ¿sí? Porque, qué sé yo, a Obama en Estados Unidos lo tildaban de socialista por proponer un sistema de salud público. Eh, y lejos está de serlo, ¿sí? Lejos estaba de serlo, pero bueno, así, ¿no? Van apareciendo varias formas de entender o de pensar por dónde viene el desarrollo, ¿sí? Y qué políticas van a ser las que se apliquen en tal sentido. Eh, entonces, ¿no? ¿Qué pensar estos modelos hasta ahora, estos distintos enfoques de teorías del desarrollo? Hasta ahora estamos diciendo, bueno, que el desarrollo está ligado al crecimiento, ¿sí? Es decir, un país está más desarrollado que el otro cuando pensamos en términos económicos, en términos, digamos, que
que se apreciarían en una balanza de pagos, en una serie de resultados con cifras, ¿sí? Básicamente estaríamos pensando en un indicador como el PBI, ¿sí? Cuanto mayor es tu PBI, cuanto el PBI per cápita es más alto, tu país está más desarrollado. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando nos ponemos a analizar eh, digamos, el desarrollo, pero desde otro punto, ¿sí? Tenemos que empezar a ver distintas formas de entenderlo, ¿sí? Porque ya no es suficiente decir, bueno, desarrollo es igual a crecimiento, ¿sí? Qué sé yo, lo podemos hasta hacer una comparación burda, ¿sí? Decir, bueno, hay pibe de 15 años o de 12 años que miden 2 metros, ¿sí? Y vos decís, mirá cómo se desarrolló. Y la verdad que no, creció bastante. Desarrollo, quizá podríamos pensarlo del desarrollo mental, psíquico, emotivo, un montón de otras cosas. Pero si vos lo medís así, no, mirá, este tipo es el más alto, entonces es el más inteligente, ¿sí? Pero bueno, de esto hay varias cuestiones que después se entrecruzan, ¿no? Y entonces los países, no, mirá, el nivel de PBI per cápita que tiene este país, entonces es el más rico. Y después vemos, vamos a ese país y decimos, che, pero hay pobreza acá, hay gente durmiendo en la calle, pero no era uno de los países más ricos. Eh, ¿Sí? Después empezamos a ver, ¿no? Como nos meten también, hay el modelo de Finlandia, de Suecia, Noruega, todos los países ahí escandinavos. ¿Y eso cómo se explican todos esos indicadores? Porque son indicadores que tienen bastante buenos en aspectos económicos y de crecimiento, pero también tiene varios otros, ¿sí? Entonces, con todo eso en mente, es que en los 90, hacia los 90, también aparece como eh, una nueva manera o una nueva forma de pensar el desarrollo y aparece esto que se conoció como el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, ¿sí? Acá es lo que les decía, el PBI, instrumento habitual para medir el desarrollo, y las Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, genera este índice, que más allá de pensar, bueno, cuánto era ese resultado entre exportaciones e importaciones, cuánto se facturaba en un país, qué rubro era el más importante o que el otro, empiezan a medir estas otras cuestiones, por ejemplo, la longevidad y la salud representadas por la esperanza de vida o por la tasa de mortalidad infantil, ¿sí? La instrucción y acceso al saber, entonces ahí un indicador que tomaban era la tasa de alfabetización, la escolarización, también el PBI por habitante, ¿sí? Entonces ahí pensar, ¿no? Eh, cómo estas ideas irrumpen y ver que países que en otro tipo de ranking estarían bastante abajo, si lo pensamos en, bueno, el país número uno en PBI por cápita, etcétera, y qué sé yo, ponemos otros países, mismo Argentina en muchos casos, durante muchos años, quizás económicamente PBI no estaba muy bien, pero en el índice de desarrollo humano ascendía un montón de puestos. ¿Y por qué era esto? Y bueno, por el acceso a la salud pública, a la escuela pública, la esperanza de vida, la baja mortalidad infantil, ¿sí? Eh, estamos bastante mal en algunos aspectos,
pueden decirlo, sí, seguramente, pero esto no medir el desarrollo con este índice nos aseguraba un poquito como otra visión, no solamente concentrada en lo económico, ¿sí? Eh, Aquí siempre se suele usar como una comparación, una parábola, ¿no? De decir, bueno, en una aldea, no sé si ya lo dije esto, pero viven, no sé, dos familias, ¿sí? Una familia tiene 7 pollos y la otra tiene un pollo, una gallina. La estadística nos dice que cada familia tiene 4 gallinas, ¿sí? Eso es lo que muestra el PBI per cápita, ¿sí? No es que el PBI per cápita de un país y son $10.000 per cápita. Y vos decís, pero hay gente, yo no gano $10.000 al año, no gano ni $1.000, no gano esto, o hay gente que no tiene ni $5. ¿Cómo se mide eso? Bueno. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar con estos indicadores. Otro que aparece también, se los anoto acá por el chat, eh, el índice de Gini, también lo deben haber escuchado. Entonces, son Sí, distintas coeficiente de Gini, maneras. sí, yo lo escuché, sí. Sí, lo escuchaste. Ese va entre 0 y 1. ¿Sí? 0, una sociedad lo más igualitaria que se pueda pensar, y 1, la más desigual, ¿sí? Entonces, quizá la Argentina está en el 0,650 y pasar del 0,650 al 0,640 ya es un gran avance, porque nos vamos acercando al cero. Eh, las sociedades más igualitarias, como les decía, siempre ponen ahí los ejemplos de países escandinavos, pero tienen una diferencia entre el que menos gana y el que más gana de aproximadamente 4 o 5 veces el sueldo de uno. Entonces, si uno gana, no sé, el que más bajo gana 5.000 pesos, el que más gana 20.000 o 25.000, ¿sí? Esto es lo que se discute hace tiempo con impuestos progresivos a las riquezas, hacia por qué los que uno paga, no sé, de impuesto a las ganancias cuando pasa determinado límite y está pagando lo mismo de un tipo que gana, no sé, 20 veces más que vos. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar tal porcentaje y el otro tal porcentaje? Bueno, son cuestiones que también los contadores y todo están ahí, ¿no? Siempre viendo cómo pagar un poco menos. Esa es la cuestión. Y esto es lo que también hay que salir a discutir, ¿sí? Porque también, bueno, son impuestos que vienen y que buscan ser distributivos, ¿sí? Entre los que menos favorecidos están, pero digamos que si me pones de ejemplo un país escandinavo, tenés que saber que los impuestos que se pagan allá también son mucho más altos y entonces eso hace que todos más o menos tengan el mismo nivel de vida. Y en cambio en otros países, no sé, pueden ver Chile, acá en la región, Brasil, eh, son países en extremo desiguales, ¿sí? Chile son 4 o 5 familias, ¿sí? La familia que tiene Falabella, Sodimac, la familia que tiene Easy, la familia que tiene tal otro, y con eso eh, tienen todo el país. Eh, bueno, todo esto, ¿no? Como para ir pensando en, bueno, qué modelo de desarrollo queremos, ¿sí? Y ahí tenemos el momento, digamos, de quiebre, de cuando aparece este concepto del desarrollo sustentable. Eh, ¿Lo han visto en alguna materia? ¿Lo han escuchado?
Le veo la cara. Sí, no, más o menos, ¿qué se acuerdan? Boel y no. Al Leandro, desarrollo Entonces, sustentable. a ver, Profe, desarrollo sustentable. sí, Sí, en muchas materias lo estamos escuchando, más ahora. bien. ¿Y qué sí, podrían decir? lo mismo digo yo, sí. Por ejemplo, metodología de la investigación, me decía que en muchos congresos y seminarios es lo que más se está usando, la palabra sustentabilidad sustentable. Ujú. ¿Pero qué entienden ustedes por el concepto de sustentabilidad? ¿O cómo lo trabajan? Y Cuestión de desarrollo a largo plazo. Ay, Belén, se apagó el micrófono, Belén, me parece. Puede Eh, ser el desarrollo a largo plazo Desarrollo a largo plazo, ok. para las generaciones no, futuras. Generaciones Profe, futuras. sustentable se define como un turismo para cuidar lo que hay hoy por la generación futura. Bien, sí. Entonces aparece esta cuestión, ¿no? De pensar Sí, lo que hoy estemos usando. A ver, Alejo, ¿querés decir algo? ju- Perdón. justo estaba, perdón, profe. Eh, Como decía Rudy, sí, más o menos tenemos yo tengo ese concepto de el aprovechamiento de los recursos que tenemos hoy en día, o sea, utilizarlos bien para que también las generaciones futuras lo puedan aprovechar y así sucesivamente. No sé Exacto. si No, no, está muy yo, bien. ¿Ibas a decir algo, Leandro? no. Bien. Bueno, estamos, ¿no?, con estas ideas de aprovechamiento de los recursos actuales, de entender que tenemos cuestiones ahora que, que aprovechar, que utilizar, pero que también nuestras generaciones futuras tendrían que hacer uso de eso. Por eso al principio yo decía, ¿qué onda pensar con la minería sustentable? ¿Cómo puede ser, no, que hoy nos digan, no, mira, esto es una minería sustentable? Porque una cosa es que me digan, bueno, no sé, una resma de papel. Me decís, uy, pero mira, están talando árboles. Y bueno, pero la empresa viene y te dice, sí, en realidad esto no lo hacemos con la pulpa del árbol, lo hacemos con la caña de azúcar, como hace Ledesma, ¿sí? O te dice, sí, la verdad que talamos tantos hectáreas de bosque, pero a la vez estamos plantando el doble de hectáreas para en el futuro seguir usando, entonces siempre tenemos el recurso a mano y lo aprovechamos. Ok, lo podemos, se puede discutir, se puede pensar. Y hoy pensar también, bueno, cómo se trabaja el turismo sustentable, que es, digamos, cuando aparece este concepto del desarrollo sustentable, el turismo inmediatamente lo incorpora, ¿sí? Eh, entonces, esta diapositiva que les mostraba acá tiene que ver con eh, ese momento que dice, bueno, hay un informe en un momento, en el año 87, que dice que se llamó o se conoció como esto, como el informe Brundtland, por la, digamos, la técnica, era una noruega, que estuvo a cargo de elaborarlo, ¿sí? Pero también se puede conocer como el nombre más común, que era Nuestro Futuro Común, Our Common Future. Y básicamente aparece en ese año porque hacia 1972 se hace la primera cumbre de la Tierra, ¿sí? Quizás en algún lugar o en algún momento escucharon la cumbre de Estocolmo. La cumbre de Estocolmo en el 72 fue como un hito, ¿sí? De decir, bueno, a ver, esto es lo que está pasando con nuestro planeta, todo. Pero imagínense, en el 72 no se tenía ni idea de lo que era la ecología,
medio ambiente, lo que sea. Es más, muchas veces nosotros decimos medio ambiente y es una redundancia que viene también de equivocaciones o de eh, traducciones mal hechas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se olvidaron de poner una coma, ¿sí? Medio, coma, ambiente, y no solo dijimos medio ambiente, pero ya está, si hablamos de medio, estamos hablando también de ambiente, ¿sí? No de un ambiente a la mitad tampoco, ¿sí? O medio o el ambiente. Pero digo, no se tenía ni puta idea en el 72 de lo que era la ecología, el que quería estudiar algo así tenía que irse a una facultad más de ciencias exactas, estudiar alguna carrera relacionada con la biología, y después aparecieron o más carreras ligadas a las ciencias ambientales, ecología. Pero en los 70, si vos pensabas en la ecología, era porque, no sé, venías de una onda New Age, hippie o lo que sea. Pero bueno, se arma esta cumbre. En el 72 se invitan a los gobiernos de todos los países para que expusieran el problema de lo que era el ambiente. Y bueno, algo se pudo hacer, pero no mucho. Dijimos, bueno, vamos a pensar todas estas acciones que tenemos que hacer y vamos cada 10 años a armar una cumbre que va a incorporar todo esto. En el 82 hicieron otra cumbre en Nueva York, lo mismo, menos repercusión que la primera. Dijimos, bueno, para la próxima, para el 92, tenemos que venir con todo. Se tiene que notar, la verdad que hay una problemática. Ahí es cuando, si ustedes lo relacionan con hacia fines de los 80, principios de los 90, es cuando empieza a haber todo una publicidad mucho más fuerte en cuanto al uso de desodorantes que no dañen la capa de ozono, a los refrigerantes que usaban las heladeras, a la espuma que se usaba para construir los colchones, productos ¿sí? Libres del CFC. No daña la capa de ozono, todo. Eh, Hoy uno ya ni se fija eso en los perfumes, en los desodorantes, pero antes en los 90 empieza esa cuestión de tenemos que cuidar la capa de ozono, bla, bla, bla. Todo muy relacionado también con el ambiente. Y entonces, como para llegar así a tope, ¿sí? Con una mirada más fuerte y más comprometida, es que se arma este informe, el de nuestro futuro común. De ahí aparece, y ahí es donde por primera vez aparece eh, este concepto de desarrollo sustentable. ¿Bien? Y acá es cuando nos ponemos un poquito más incisivos en esto. Dice, este autor, James O'Connor, que es, digamos, viene del palo así del ambientalismo, pero más de izquierda, dice, estamos en presencia de una lucha a escala mundial por determinar cómo serán definidos y utilizados el término desarrollo sostenible o el capitalismo sostenible, ¿sí? En el discurso sobre la riqueza de las naciones. Esto quiere decir que la sostenibilidad es una cuestión ideológica, política, antes que un problema ecológico y económico, ¿sí? Entonces, hoy pensar, ¿sí? Desde las distintas materias que los cruzan a ustedes, turismo sustentable y qué significa, y hagamos, no sé, ecoturismo, turismo rural, bajo impacto. Está bien pensarlo, pero ahora se dan cuenta que, no sé, que los pececitos volvieron a eh, navegar ahí en y a verse en los canales de Venecia, o que desde no sé qué ciudad de India se ve la cordillera del Himalaya, que tuvo décadas tapadas por el smog, y entonces ahora es como que, wow, hay un problema ambiental, y la verdad que la actividad humana, en forma desmedida, en forma sin control, afecta seriamente, ¿sí? Pero acá también lo que tenemos que plantear es que la sustentabilidad no es solamente un problema ambiental, ¿sí? No es solamente un problema que se resuelva con un
discursito, hoteles más verdes, ¿sí? Miren, ¿saben qué vamos a hacer para cuidar el medio ambiente? Vamos a lavar menos las sábanas. ¿Es para cuidar el medio ambiente o es para cuidar el bolsillo del empresario que no tiene más ganas de gastar en jabón de lavar la ropa y suavizante y perfumes y electricidad de las lavadoras? ¿Sí? Vamos a ponerle un cartelito, señor, no derroche el agua porque la canilla abierta para lavarse los dientes son 2 Amazonas completos al año. Eh, y ahí Eliana muy bien aporta, dice, y esos hoteles verdes además están construidos en el sistema de humedales, ¿sí? En el Tigre, o aparecen en zonas donde justamente falta el agua, como eh, en el norte, en la Quebrada, ¿sí? Pero ojo, el discurso nos dice que son ambientalmente responsables, ¿sí? ¿Y qué es ambientalmente responsable? No, tenemos acá un panel solar, las toallas le decimos a los huéspedes que si las van a usar de nuevo, porque claro, ¿quién en su casa lava todos los días las toallas? Nadie, ¿no? No sé, si alguno de ustedes lo hace, bueno, lo felicito, no sé, pero lo mismo que cambiar las sábanas todos los días de su cama, no lo hacen, es un tremendo trabajo. Entonces los hoteles dicen, bueno, esto además es la cuestión ambiental, y a veces está bien, ¿no? Meter alguna idea de lo que es ambientalmente responsable. Le podés explicar todo el daño o el impacto que genera en el planeta, la actividad que estás haciendo, y el empresario te va a mirar y te va a decir, sí, 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 ok, contame más. Cuando le decís, mira, vas a ahorrar tantos miles de pesos, ok, vamos con esta idea revolucionaria, me encantó, ¿sí? Pero lo que vamos es que también cuando uno habla de sustentabilidad o sostenibilidad, estamos pensando en otras 2 esferas también, ¿sí? Acá la tienen, ¿sí? La esfera ambiental, que ya es la que mencionábamos, pero también la económica y la sociocultural. Y ahí al lado les pongo como una caja negra, ¿sí? El concepto de caja negra tiene que ver más con la tecnología, es decir, no sabemos cómo funciona esto, pero funciona. Yo sé que mi computadora la prendo desde el botón que me dice que tengo que prender on, off, prendido, apagado. Sé que aprieto tales teclas y eso va a funcionar, pero yo no entiendo todo el mecanismo que produce adentro el aparato para que las órdenes, el sistema binario, ni me interesa, ¿sí? Entonces, acá la sustentabilidad nos la venden como esto, como un paquetito cerrado y diga, mira, vos tenés que decir, qué lindo, esto es lo sustentable. Entonces, sabemos que, o entendemos que tiene estos tres, o impacta en estas 3 esferas, ¿sí? Pero no sabemos cuánto impacta en cada una específicamente, ¿sí? No entendemos cuánto más de impacto sociocultural tiene esa actividad o cuánto más económico. ¿Me van siguiendo? Acá hay un caso bastante puntual, cuando fue, ya no me acuerdo el año, debe haber sido más o menos 2008, 2009, con el tema de las pasteras en Gualeguaychú, ¿sí? Donde eh, la discusión era, en Uruguay se estaban armando esta pastera, ¿sí? La fábrica de papel, y los vecinos de Uruguay empezaron a decir, no, esto nos va a contaminar todo el río, esto va a generar tantos impactos, no vamos a poder vender más nuestro producto principal, que es el río, la playa, el litoral, ¿sí? Entonces, ahí es donde también nos preguntamos, bueno, che, ¿y cómo es que salió esta planificación? ¿Cómo es que se planificó un, un lugar así, una empresa de este estilo? ¿Qué características tiene? Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo Uruguay durante décadas, durante años, plantó
arbolitos, plantó pinos, plantó eucaliptus, y no lo hacía para tener más sombra, ¿sí? No lo hacía para decir, ay, vamos a producir más oxígeno a la atmósfera. Estaba haciendo porque, bueno, cuando esto crezca, ya está, lo vamos a sacar y vamos a empezar a producir papel. Pero lo que voy con este ejemplo es que la discusión estaba fuertemente dada desde el lado ambiental, desde la parte argentina, ¿sí? Decir, bueno, a ver qué va a generar todo esto. Y se llevó por distintos estadios hasta llegar a la Corte de la Haya, a la Corte Internacional. Eh, Ahora vamos a eso, Leandro. Eh, se llevó hasta ese punto, hasta la Corte Internacional de la Haya, y la Haya termina diciendo, sí, pareciera, puede ser, y es probable que exista tal impacto ambiental, pero también hay un impacto muy importante en términos económicos y el cierre de esta pastera, porque a todo esto es un proceso que dura meses y años, y la pastera no dejó de funcionar. Entonces, ahí que se dice, bueno, entonces, si cerramos esto, si cerramos esta pastera, estaríamos todavía afectando de manera todavía más negativa a Uruguay, porque estaríamos rompiendo con todos estos puestos de trabajo que se generaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la discusión dentro de lo ambiental fue dejada o pasó a un segundo plano y se priorizó lo económico. Y en sí, bueno, Leandro decía esto, el término sustentable solo sea un título para algunos. Bueno, sí, vamos a ver cómo llegamos a eso. Eh, pero la realidad es que nos venden esto, ¿no? De un lugar o un desarrollo sustentable y tienen que tener estas tres patas. Y a lo que íbamos también con el ejemplo este de los hoteles más verdes, y decir, bueno, mirá, ambientalmente sustentable, pero después, económicamente, ves cómo, no sé, negrean a todos los empleados. Y socioculturalmente también ves cómo rompieron con las actividades eh, típicas o más cotidianas de los pobladores de esa zona. Entonces, si ahí hablaba Eliana de los humedales, y bueno, los junqueros, toda la población ahí que vivía del humedal, ya está, queda totalmente devastada, ¿sí? Pero nunca va a faltar el informe del impacto ambiental, un mamotreto de 700, 800 hojas que se lo mandan piden la empresa a alguna compañía o una consultora, les arman el coso y dicen, listo, para entregar la habilitación de este hotel necesitas el estudio de impacto ambiental. Acá está, nadie lo lee, esos 800 páginas de bla, bla, bla. ¿Sí? No existe. Fíjense, esto es otro caso así brutal, ¿no? El Shopping Dot en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Saavedra, eh, me enteré que la habilitación de toda esa estructura le tardó menos de una semana a ese grupo empresarial. Una habilitación de un shopping monstruoso que también obviamente tuvo que hacer informe de impacto ambiental y lo presentó y todo, pero hoy llueve y el shopping obviamente no se inundan todas las cocheras, el garage, pero los barrios que están al lado sí. El barrio Mitre, que además es un barrio vulnerable, carenciado, y se inunda. Y bueno, es culpa del shopping. Y sí, pero ¿a quién le importa esta gente? ¿Sí? Ahí, ojo con esto, ¿no? Porque desde la parte ambiental te van a decir, no, mirá, tenemos un sistema de, no sé, solar que alimenta esto, o calderas solares, y no tenemos que usar energía para calentar el agua, pero al lado la gente se está inundando cuando llueve. Y eso lo habilitaron en una semana, cuando uno dice, voy a poner un kiosquito y estás meses buscando
eh, que te habiliten, ¿bien? No los quiero romper ninguna ilusión igual. Hay un poco lo que decía Leandro, ¿sí? Esto, sustentabilidad como un mero título. A ver, estabas diciendo, Agustina, es que lograr que un espacio o lugar sea realmente sustentable es bastante utópico, ya que siempre se van a chocar los intereses de alguno de los aspectos y se va a terminar relegando el impacto sobre alguno de estos aspectos. Generalmente va a ser el aspecto ambiental o el sociocultural. Sí, sí, Agustina, tal cual, tal cual. Por eso digo que muchas veces se vende como esto, como una caja negra. No, sí, esto es sustentable, pero no sabemos cuánto influye en esta esfera y cuánto en tal otra, ¿sí? Pero Ya no cuando se empezás conoce el a... trasfondo de todo, digamos. Exacto, exacto. Sí. Entonces ahí lo ven, ¿no? Esto que también hablaba un poco de Leandro. El desarrollo turístico sustentable es un discurso políticamente correcto y relativamente simple de formular, pero con serias dificultades de aplicar y de gestionar, presentando al mismo tiempo diversas dificultades para medir los cambios y transformaciones producidas. Acá también, ¿qué está bueno que pensemos? ¿Sí? Porque eh, empezamos hablando de indicadores de desarrollo, como el PBI, después lo llevamos al coeficiente de Gini, al índice de desarrollo humano, y ahora entramos en desarrollo sustentable. Entonces nosotros decimos, vamos a planificar sustentablemente este destino. Y nos pueden decir, ¿y cómo van a medir que sea sustentable? Bueno, ahí entonces vamos a tener que entrar en algunas partes donde tenemos que entender que nosotros no vamos a ser los más, digamos, eficientes, y en otras que sí. Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, tenemos que armar un indicador para nivel de contaminación del agua. Digo, desde la carrera de turismo no tenemos ninguna materia de biología marina y lo que sea, ¿sí? No sabemos cómo se mide la contaminación en el agua. Ahí vamos a tener que recurrir a alguien de nuestro propio departamento, pero de la carrera de ambientales, ¿sí? Entonces, después nos dicen, bueno, nivel de contaminación del suelo, nivel de saturación del sonido, o la típica, ¿no? La que más se habla a menudo, capacidad de carga. Y que digo, además, eso lo vamos a ir cada vez escuchando con mayor fuerza en estos meses que vienen, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de carga de esta pasarela en el Parque Nacional Iguazú, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en glaciares? ¿Cuántos turistas soporta? Y entonces ahí sí podemos entrar y decir, bueno, por un lado va a haber un cálculo que lo puede hacer un arquitecto, pero por el otro lado, nosotros como licenciados y profesionales en turismo vamos a pensar, bueno, pero ¿hasta dónde va a poder disfrutar la persona el atractivo? Y a esto encima le vamos a tener que sumar cuántos metros van a necesitar entre un turista y otro, ¿sí? Digo, como para ponernos en contexto. ¿Alguna conoce las cataratas? ¿Fue a las cataratas? ¿Conoce? Sí. No, yo nunca fui. ¿Vos? ¿Nunca fuiste vos, Agustina? Sí. Sí. Bueno, no sé, vos, Luciana, creo que también querías decir algo. Vos también conoces. Digo, nos No, imaginamos las a mí, cataratas con 1 metro o 2 metros de distancia entre. Ojalá, ¿sí? O sea, yo me subo a un colectivo hoy y viajo sentado y viajo más rápido. Digo, esto así, ojalá funcionara siempre esto. ¿Sí? Ojalá yo pudiera ver siempre las cataratas sin que haya una persona abalanzándose sobre mí para sacar la mejor foto. Digo, eso es, lo podemos pensar desde el lado de la... Rudy, sí, bueno, ya vamos a ver cómo se va a habilitar esto para que podamos empezar a ir, pero
digo, las catas, sobre todo el Parque Nacional Iguazú, es un lugar donde, bueno, ya hablamos la otra vez también de los cuatíes y esas cosas, me parece, ¿no? Pero el tema ahí, un parque que en un fin de semana largo, en Semana Santa, puede recibir 100.000 personas, digo, la capacidad de carga ahora, ¿a cuánto se va a ver reducida? ¿Cómo se va a trabajar? Entonces, distintos indicadores que tenemos que ir incorporando nosotros, ¿sí? Desde nuestra carrera, pero también otros indicadores que son más socioculturales, indicadores también económicos, ¿sí? Tenemos poca experiencia o pocas herramientas, salvo algunas materias como estadística, que nos den material para decir, a ver cuánto está impactando esto, a ver qué impacto genera, no sé, los feriados o un feriado puente en la Argentina, o qué impacto genera la política cambiaria. Entonces vos decís, bueno, sí, la verdad que desde el llano, desde la propia, lo cotidiano, y sí, mirá, si con $1 vienen y lo cambian a 130 pesos y con, no sé, $3 podés estar con un menú bastante bueno en un restaurante. Sí, la verdad que vamos a pasar a ser un país barato, van a venir más gente. Pero después a eso tenemos que agregarle otros, otros indicadores también. Y en economía hay muy poco eh, estudio desde la propia profesión de turismo. Siempre es como que dejamos, bueno, esto no está bien, esto ya es tema de los economistas, esto ya es tema de los ambientalistas, esto ya es tema de los antropólogos, entonces al final, ¿qué carajo estamos haciendo, no? ¿Dónde vamos a actuar en la sustentabilidad? Nos quedamos nada más pensando en, no, miren qué bonito, este hotel es sustentable. No, bueno, vamos ahí, vamos al punto de decir, bueno, ¿dónde lo vamos a mirar esto? ¿De la capacidad de carga? Bueno, entonces me empiezo a formar en eso y empiezo a adquirir más técnica. No le diría formarse en medir niveles de contaminación porque me parece que eso ya es otra cosa, pero bueno, Sí, yo te iba a preguntar porque todo lo que estás diciendo ahora es como que, bueno, me recuerda a todo lo de la politóloga de González. ¿de qué? Y entonces, el video de la politóloga. Ah, sí. Entonces, el tema de las políticas públicas y demás, digamos, nosotros como agentes turísticos, digamos, ¿cómo nos insertamos en ese rol, digamos, para abordar todo lo que vos estás diciendo? No, está bien. Nosotros nos incorporamos desde agentes, pero no agentes de viajes, sino agentes del cambio, agentes que trabajamos en las comunidades y que tenemos que ser No, sí, capaces de... eso ya sé, Sí, pero digamos, digamos propiamente en el campo, digamos. En- bueno, ahí entramos como universidad o si tenemos la posibilidad de trabajar en el sector público, poder ver estas variables, ¿sí? Y aunque sea, si no, de sector académico, decir, bueno, a ver cómo se está pensando el desarrollo de este destino, ¿sí? O cómo es el desarrollo de tal cosa. Por eso que la que empezaba con las distintas miradas del desarrollo y después decimos, bueno, ¿y para qué desarrollamos? ¿Sí? Porque siempre decimos, desarrollo turístico es, bueno, ¿y el desarrollo para quién? ¿Para quiénes? ¿Quiénes se van a ver más beneficiados? ¿Sí? ¿Quiénes van a estar más, eh, digamos, preocupados por cómo se genera esto? De nuevo, la importancia acá que muchos les suelen dar a las empresas y decir, no, pero mirá, si hacemos esta regulación, las empresas no van a querer invertir acá.
Si yo pongo un límite que me diga, bueno, pueden venir tantos turistas por día, y las empresas van a decir, no, pero esto nos afecta a nuestro negocio. Bueno, pero la realidad es que ahora sí o sí lo vamos a tener que pensar eso. Hace unos cuantos años se armó en Tierra del Fuego, en Ushuaia, el compromiso Nayaga. Era como una especie de carta así de regulación ambiental, y lo que era básicamente para todas las compañías que navegan ahí en el canal Beagle, firmaban ese compromiso y decían, bueno, entonces yo cuando salgo a hacer la excursión y voy visitando acá la isla de los lobos marinos, el faro, la pingüinera, voy a seguir estas indicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, no hablar con micrófono fuera del barco, no tirar residuos. Digo, y después también que habían logrado hacer una cierta asociación y decir, bueno, si todas las compañías salían, no sé, a las 11 de la mañana, ¿sí? Si a las 11 de la mañana, juntando todas las compañías, había nada más que 50 personas, subían a un solo barco, ¿sí? No se subían 10 a uno, 20 al otro, 20 a otro, no, salía un solo barco. Entonces, como que esas son, y ese compromiso, esa carta se salió del sector turístico, ¿sí? Del sector de consultoras políticas y de la propia área de planificación del Instituto Fueguino de Turismo. Entonces, ahí es donde quizás es media larga la respuesta, pero o no tiene un punto en sí eh, central, ¿no? Pero decir, bueno, hay distintas áreas para ahí meterse. Y por lo menos esta de salir a cuestionar. Si viene alguien y dice, hoy vamos a dar una charla de turismo verde, ok, señor, ¿cómo se distribuye la ganancia en este lugar que ustedes están diciendo que es turismo comunitario? ¿O cómo es los empleados que tiene? Eh, ¿Están todos como monotributistas o como están en blanco? Sí, bueno, y ahí se rompe todo, no nos invitan más a los congresos y esas cosas, pero digamos que es donde uno tiene que apuntar, ¿sí? Cuando, sobre todo pensando en la sustentabilidad, ¿sí? Bueno, la parte ambiental no la niego, ¿eh? No es que digo, no, la ambiental no me importa, pero pensemos que también tiene estas otras esferas donde tenemos que ir haciendo hincapié. Y para eso también tenemos que formarnos, ¿sí? Tenemos que formarnos, por ejemplo, para indicadores de calidad, de satisfacción del cliente. Bueno, ¿cómo se mide la calidad? ¿Con una encuesta? Bueno, ¿podemos hacerle encuestas a todos? Eh, ¿Qué debería tener la encuesta? Bueno, se mide también hoy tranquilamente se podría hacer con eh, comentarios y reviews y distintas maneras de ver mirada holística e interdisciplinaria, sí, de la profesión, tal cual. Sí, o decía los comentarios, las reviews de algunos sitios, entonces vos decís, bueno, a ver, TripAdvisor, todos los que escribieron. Bueno, es, digamos, suficiente con leer todos los comentarios y sacar un promedio, o tengo que trabajarlos un poquito más. ¿Mm? Pero esto es formarse. Por lo general, cuando uno empieza a ver estudios de indicadores turísticos, que hay pocos acá en la Argentina, no te van a decir, estos son todos los indicadores que usamos, esto no nos fue difícil desde este punto o tal otro. La verdad es que
van a dar mucha vuelta y no van a terminar diciendo nada. Así que por eso hay que ponerse a leer un poquito más, sobre todo, y, y hacer preguntas que duelan, ¿sí? Decir, bueno, ¿y esto a quién beneficia este supuesto desarrollo? ¿Sí? Porque si no, también ¿para quién estamos planificando? Nosotros lo veíamos, bueno, en una época era eh, para los organismos internacionales, en otra época eran para las grandes cadenas internacionales de mercado, de hotelería. Y en este momento estamos diciendo, no, la planificación estratégica incluye y es parte fundamental las comunidades. Y bueno, ¿cómo las estamos incluyendo? Estamos incluyendo ahí en un taller, las escuchamos, pero después, ¿qué rol les asignamos? Che, vengan y vendan sus artesanías. Y están muertos de hambre si hoy venden artesanías, ¿sí? Y si después venden artesanías y yo le digo, bueno, pero no vas a poder tener un puesto, pero acá el gobierno va a decir, vamos a armar una sede donde se puedan dejar todas y el sistema de comercialización quizás todavía es medio, digamos, antiguo y no se realiza bien, entonces... de la planificación deberían estar relacionadas con políticas de Estado transversales. Y sí, sin duda, obvio. Eh, y, y de ahí no volvemos a lo de antes que decíamos, bueno, en estos procesos de democracia bastante reciente, ¿no? Que digamos, nuestra democracia, digamos, de forma ininterrumpida todavía no tiene 40 años. Cómo se construyen políticas a largo plazo y políticas también de turismo a largo plazo. Y la verdad que no hay tanto de eso. O sea, la política a largo plazo es, bueno, que vengan turistas de afuera, ¿sí? Y ventamos a la Argentina como el paraíso de los atractivos naturales. ¿Mm? Vuelvo al texto, a la presentación un cachito. Entonces, relacionado con esto de la política, ¿sí? Decimos, decimos justamente lo siguiente. En las discusiones de sustentabilidad en turismo es central reflexionar acerca de la forma de organización y gestión propias del nivel gubernamental que puede implementar algún tipo de plan, programa o acción particular. Esto también lo va a decir Velasco González cuando dice, la política turística no es algo meramente enunciativo, no es que nada más vamos a hacer un plan sustentable y ya está, lo hicimos. No, ¿qué tenemos para hacerlo? ¿A qué profesionales estoy llamando? ¿Tenemos recursos para hacerlo? Sí, entonces ahí se ven los alcances, las herramientas con las que se cuentan, los actores que están ahí en juego, los conflictos, beneficios, ¿sí? Es una serie de preguntas que deberíamos hacernos cada vez que ingresamos a un proceso de planificación sustentable, ¿sí? O de desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Quiénes con quiénes nos relacionamos? ¿Quiénes van a gestionar para generar un desarrollo principalmente económico que permita alcanzar determinados estándares de sustentabilidad socioambiental? Fíjense que acá la mirada es bastante directa. Tenemos que ir por el lado del desarrollo económico, ok, ¿sí? No podemos negar eso, pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Mirando también lo social y lo ambiental, ¿sí? Porque si lo hacemos de otra forma también, o si nos centramos nada más en lo ambiental, y quizás vamos a caer en esta cuestión de, oye, entonces no podemos hacer nada. Si yo no puedo cambiar acá, si yo no puedo comer, y entonces
¿Qué pasa con esto? Después dicen, no podemos seguir trabajando con este profesional, con esta línea, porque no vamos a poder hacer nada, nunca, siempre vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, no, bueno, ok, podemos hacer un desarrollo económico, pero con estos y con estos criterios, ¿sí? De nuevo, ¿qué es la normalidad en el turismo? ¿Sí? Empleos de estacionalidad baja, con mal pagos, etcétera, contaminación brutal en ríos y canales, descontrolar todo el manejo de los residuos. Bueno, ahora son momentos de planificar todo esto. ¿Quiénes son los actores potenciales? ¿Qué recursos pueden movilizar? Bueno, varias preguntitas ahí. Y acá una frase que también me parece central, y que creo que no se utiliza muy a menudo. Dice, ¿qué puede significar sustentabilidad si los cambios que se operan no conducen a reducir una situación en que los que más ganan cada vez ganan más y son cada vez menos, mientras los que menos ganan cada vez ganan menos y son más? ¿Sí? Volvemos entonces a pensar el desarrollo, a pensar las teorías que nos vendieron durante mucho tiempo, a pensar quién estaba detrás de cada teoría, a rever el concepto de desarrollo versus crecimiento. Entonces quizás acá nos están diciendo, no, pero mira este destino, cómo despegó, cómo creció, mira lo que está facturando. Sí, pero ¿y quiénes están atrás de esto? ¿Sí? Bariloche estudiantil, y en los últimos años cada vez fue más notorio cómo un grupo de 3, 4 empresas tenían todos los hoteles, todos los boliches, restaurantes y obviamente la parte del transporte, ¿sí? ¿Qué le queda a la sociedad de Bariloche? ¿Sí? ¿Qué otras actividades? ¿Qué otras cosas pueden ver? Digo, y si eso sí, si era así, ¿no? Digo, sin pensar en pandemia o esto, una de esas 4 empresas absorbe a la otra, después absorbe y listo, terminás diciendo, mirá este destino que bien que está, sí, pero atrás de toda esa masificación y desarrollo turístico hay una sola empresa, hay un par de familias nada más que están controlando todo, ¿sí? Ahí tienen la imagen justo de Walmart, porque Walmart es básicamente la familia Walmart en Estados Unidos tiene, digamos, su riqueza alcanza a niveles ya obscenos, ¿sí? Y más o menos el 9% del PBI de Estados Unidos lo genera Walmart, y está todo en manos de una familia, ¿sí? O cómo están generando ahora lo que están facturando estas empresas tipo Amazon, Google, Apple, ¿sí? Bueno, ¿quién está atrás de todo eso? Y si seguimos fomentando ese tipo de patrones, entonces no podemos pensar en sustentabilidad. Bueno, para que no sea todas pálidas, ¿sí? Pensar algunas opciones, ¿sí? Pensar en esto, desarrollo de una esfera pública común, de un espacio político, ¿sí? Entonces, uniendo ahí a varias organizaciones, ¿sí? Minorías, trabajadores, mujeres, movimientos urbanos en las ciudades, acá no tenemos tanta experiencia en eso como tienen otros movimientos que denuncian los procesos de gentrificación, de ruptura del espacio urbano, no sé, ver cómo se dan procesos de aculturación, todo en los barrios. Digamos que en Argentina, y sobre todo en grandes ciudades como Buenos Aires, no es muy común, pero deberían tomarse en cuenta, ¿sí? El requisito que hice después segundo
desarrollo de alternativas económicas y ecológicas dentro de esta esfera pública, alternativas como ciudades verdes, producción que no contamine, formas biológicamente diversificadas de silvicultura y agricultura, ¿sí? Pensar en producción con nuevos estándares, ¿sí? Organizar y avanzar hacia la democratización de los centros de trabajo y la administración del Estado. ¿Mm? Y lo último, unas viñetas ahí de Kino, como para pensar, ¿no? También muchas veces desde dónde se habla estas soluciones mágicas que muchas veces se presentan para la sustentabilidad, como así también para erradicar el hambre mundial, para el trabajo, ¿sí? Que ahí ven, dicen, de la FAO para tratar de resolver el hambre en el mundo, en Nueva York para la inseguridad global, el de la OIT en Ginebra para la desocupación, UNICEF y la OMS, ¿sí? Todos muy bien, sonrientes y trajeados, y lo que pasa también en el territorio, ¿sí? La familia Rosales reunidos en Villa Tachito para tratar de resolver sus problemas de hambre, inseguridad, desocupación, imposibilidad de mandarlos a los niños a la escuela, no contar con asistencia médica, no tener agua corriente en la casa, y siguen los problemas, ¿sí? Y digamos, ahí también, ahí es donde tenemos que estar planificando nosotros, ¿sí? ¿Los maté con esto? Digo, para entender, la sustentabilidad es un concepto, lo tenemos que trabajar, lo vamos a ver de manera, digamos, casi global en los planes que ahora, en unas semanas más, estemos empezando a trabajar, pero la idea es, bueno, ¿y qué aspectos de la sustentabilidad guardan esos planes? ¿Sí? Lo dijeron ustedes, lo pusimos ahí un poco en la presentación, el discurso de la sustentabilidad es políticamente correcto, ¿sí? Nadie va a venir a decir, vamos a hacer un plan estratégico no sustentable, ¿sí? Vamos a hacer mierda a estas comunidades. Nadie te lo puede plantear así. No sería políticamente correcto para nadie, pero después, ¿no? Uno repite la idea de sustentabilidad y decir, bueno, ¿y qué? El concepto es del 87. Turismo, la OMT lo toma con fuerza en el 92, 93. Y hace 2 años, la OMT, que cada año tiene como un lema, dice, año del turismo sustentable. Y yo digo, chicos, o sea, pasaron casi 30 años y seguimos con este tema y no le damos otra vuelta de tuerca. O la planificación sustentable que te proponen para un sitio es la misma que después se aplica para otro. Digo, de nuevo, la planificación no es voy con este librito y lo aplico acá, acá y acá, y en todas los resultados van a ser excelentes, ¿sí? Entonces, pensar el desarrollo desde distintas miradas, con distintas herramientas, nos va a permitir hacernos otras preguntas. Es decir, bueno, y a ver, ¿a quién estamos beneficiando con este tipo de planificación acá? ¿Sí? O esto que están mirando ahora, ¿podría tener un mejor resultado? Bueno, por ese lado venía un poco la clase de hoy, por ese lado quería que vayamos pensando algunas cosas. No sé si quieren comentar Consulta, algo, Pablo, yo preguntas. tengo. Dale. El tema, digamos, del texto actual lo tendríamos que vincular con el texto anterior de los enfoques. La idea es irlos vinculando. Bueno, sí, como que se van vinculando en términos del contexto histórico, ¿sí? Eh, Porque la sustentabilidad aparece también
fuertemente atada o casi en paralelo con la planificación estratégica, ¿sí? Entonces tenés planificación estratégica, que es también, si se acuerdan, cuando hacíamos el cuadrito, que incluye a la comunidad, que incluye al ambiente, mientras que los otros enfoques no lo hacían tanto. Entonces, bueno, ¿cómo lo incluye al ambiente? ¿Cómo incluye a la comunidad? Bueno, de esta manera, de esta otra, ¿sí? Entonces, sí, por ese lado lo podríamos relacionar, claro. ¿Qué más? De a poco van apagando las cámaras, ¿vieron? Me dejan solo. Em, Yo creo que igual, o sea, entiendo que les mandé el texto anoche, hoy era un poco como para guiarlos en la lectura, ¿sí? Quizás aparecen algunas preguntas o algunas dudas eh, más adelante, ¿sí? Eh, el martes que viene también haríamos otra reunión de este estilo y podemos seguir abordando alguna idea, alguna pregunta. Eh, pero, pero bueno, también está bueno ya empezar a tocar lo que corresponde directamente a los roles del Estado en la planificación estratégica. Una pregunta, no pude preguntar antes. La evolución de los cuadros, a ver, se me cortó. La evolución de los cuadros no los mandó, no los mandé todavía, no. Ya esta semana los termino de revisar bien y de contestar. Creo que a alguno le dije, Pablo, pero consulta, otra más. decime. ¿Tenés idea hasta ahora, o más o menos vas pensando cómo vas a evaluar, si va a ser parcial o trabajo? Va a ser un parcial domiciliario, sí. Calculo que ya la semana que viene les podría dar el, el modelo. Si no o sea, lo voy a subir al campus, lo van a hacer la entrega a través del campus, pero no va a ser tipo un choice que van tildando todo, va a ser una especie de documento en Word con alguna nota periodística, con algún estilo así, donde ustedes tengan que analizar, eh, digamos, distintas variables, pero todo con todo lo visto hasta ahora. Sí, sí, sí. ¿Van a ser dos trabajos? Va a ser este parcial y después va a ser el análisis de un plan estratégico, que lo van a poder hacer de a parejas o grupitos de 3 personas aproximadamente. Esas Ya para dos. ir mentalizándonos. Ok, sí, sí. Nada, la verdad que todavía a veces recibo se me ocurre pensar en las ideologías. Ay, se me corta. Se me ocurre pensar en las ideologías de los diferentes gobiernos y a partir de ahí evaluar cómo planificar estratégicamente. Sí, esa sería como la segunda parte, Gabriela, la de ver cómo, eh, si no nos vimos, cómo vamos en grupo. Y bueno, no sé, podrán eh, armar alguna reunión así vía Zoom, Google, podrían contestar vía mail. Si al final después se reúnen y dicen, vos haces el punto uno, vos haces el punto 2 y cada uno trabaja desde su casa. Estamos casi lo mismo. Eh, bueno, por eso, déjenme ver cómo lo vamos a hacer. Pero la realidad también es que todavía recibo de algunos compañeros de ustedes que me dicen, bueno, todavía estoy adeudando tal trabajo, tal cosa. Tranquilos, ¿sí? Sí, ya llegamos a un momento. Y esto está bueno también que lo preguntes, Erika, porque va a salir ya una comunicación un poco más formal de algunas materias que dijeron, bueno, van a ser del tipo A o del tipo B. Las materias del tipo A se van a poder cursar y evaluar íntegramente de manera
así, online, virtual. Y las en materia del tipo B tendrán alguna instancia de evaluación presencial. No sé, por ejemplo, no sé si alguna de guiado o alguna materia, todavía no sé si unas de, derecho o algunas de esas estaban diciendo, no, yo necesito que tal momento. Yo lo que ya le dije a Reales, al director, es esta materia se cursa íntegramente online y la podemos evaluar virtualmente. Yo no necesito que estén verlo un día en la universidad y que expongan tal cosa. Lo podemos hacer por acá mismo y va a estar, digamos, va a ser para mí satisfactorio, ¿sí? Pero, pero entonces sí necesito estas instancias y las instancias así mismo tienen que estar subidas o verse reflejadas en el campus, porque si no yo digo, sí, yo evalué y no hay ninguna constancia y tampoco voy a poder hacerlo. Así que bueno, eso. Eh, ya calculo que hacia este fin de semana les puedo mandar No, alguna... eh, eso te iba a preguntar. ¿Los trabajos prácticos, es necesario que los subamos también al campus o directamente subir las devoluciones al campus? no, por ahora los trabajos prácticos ya está, me los mandaron por mail, sí, sí. Eh, lo dejamos así. Algunos creo que lo llegaron a subir. Lo pueden subir, mejor. Quedan ya como más, eh, digamos, correcto todo. Eh, Sí, pero, profe, yo la del cuadro le subí al campus. ¿está bien? Sí, sí. Sí, me tendrá que fijar todo, si, de quienes faltan que lo suban y ya. La verdad que después también es una herramienta muy buena la del campus porque puedo tener todas las cosas ahí, eh, si entregó, si no entregó, si aprobó, si no aprobó, cuando lo entregó. Yo subí el último, está bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto que estuvimos viendo hasta recién, eh, o de alguna otra cosa. Está bien. Sí, porque creo que el primero todavía no había habilitado un espacio en el campus para subirlo, así que no hay problema. Eh, sí. Pero ahora, ya cuando tengamos este parcial domiciliario, sí, ahí sí les voy a pedir que todos lo puedan adjuntar al campus. Bien. Bueno, gente, no sé si no hay ninguna otra consulta más o relacionada con estos temas de evaluación. A ver, ¿alguien No, escribió? todo ok. Profe, yo le mandé un mail. Imagino que le llegó porque se los dije mandar a ustedes y se lo mandé a todos.